Ya estamos de vuelta aquí en Ahora y como lo prometimos, se encuentra con nosotros un exministro de Educación, su nombre es Humberto Belli y está con nosotros para continuar abordando el tema de las políticas educativas de Nicaragua a lo largo de los últimos años. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio y quisiera empezar preguntándole un poco acerca de los planteamientos que hacía nuestra colega Jennifer Castillo en el bloque anterior, del énfasis que hace un Ministerio de Educación y el gobierno sandinista actualmente de calidad más que cantidad. Usted, en lo que ha podido observar, ¿qué valoración podría hacer de lo que está haciendo actualmente el gobierno del Frente Sandinista en materia de educación? Bueno, ojalá que el énfasis fuera la calidad, porque inicialmente cuando comenzó el ministro Castilla en el 2007 como ministro de Educación, el énfasis fue aumentar la matrícula, sobre pretexto de que la autonomía escolar que comenzó en nuestro periodo bajo doña Violeta, había introducido el cobro en los colegios, anularon eso, desmantelaron la autonomía y anunciaron de que iba a haber un inmenso aumento en la matrícula porque ya los padres de familia no iban a tener que pagar nada en los colegios. Y sin embargo no ha ocurrido, más bien hay noticias de que ha bajado la matrícula en Nicaragua. Y Miguel de Castilla sacó hace 2 semanas un artículo raro sobre por qué baja la matrícula, queriendo eximir de culpa al Ministerio de Educación, señalando que hay muchos factores detrás. Pero pues el punto fundamental es que lo importante en Nicaragua no es tanto aumentar la cobertura, sino aumentar la calidad, porque de poco sirve que el 100% de los niños lleguen al colegio si en primer lugar desertan bien pronto y aprenden casi nada. Entonces lo importante es que aprendan, y eso no lo estamos midiendo, no lo sabemos. Y entonces la sociedad civil, a través de distintos foros, distintos artículos, ha venido enfatizando la necesidad de ahora poner la atención en la calidad, que los niños aprendan de verdad. Y no lo podemos saber si no establecemos un sistema de mediciones. Es decir, hay que medir a los alumnos, medir a los maestros, publicar los resultados y que se pueda ver año con año cómo van aumentando o disminuyendo las facultades en matemáticas, lectoescritura, etcétera, ¿no? Nosotros hablábamos también en el bloque anterior sobre cómo el gobierno ha venido cambiando mucho de estrategia sin anunciar resultados en la mayoría de casos, pero ¿cómo, si regresamos al inicio, cómo hace un Ministerio de Educación para empezar una estrategia de educación, sí. Luego para su implementación, y qué tanto influye la persona que está al frente? En este caso, por ejemplo, Humberto Belli, en los años 90, ¿cómo hizo para formular una estrategia? ¿En qué se basó? ¿Decidió mantener una sola o tuvo que cambiarla? Sí, nosotros cambiamos mucho el rumbo que venía dándose en la educación, en cuanto que había sido un modelo bien centralista. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando llegué al Ministerio de Educación es encontrar un reglamento que decía que el ministro nombraba a todos los directores y subdirectores de colegios de todo el país. Entonces nos pareció exagerado y vimos cómo descentralizábamos el sistema. Ahora, cometimos un error, y es que no lo consensuamos suficientemente con toda la sociedad civil. Nos hizo falta buscar un diálogo más intenso con todos los sectores, y en particular con el sandinismo, por cuanto que es una fuerza política en un país que es casi bipartidista, liberalismo, sandinismo. Entonces lo que sucedió es que después este modelo fue abandonado, y lo que hemos visto con mucha frecuencia, no solamente en Nicaragua, es un problema bastante latinoamericano, cambios muy continuos en los modelos educativos. Viene un gobierno, entonces dirige la énfasis, digamos, a la matrícula, viene otro, lo dirige a la calidad, viene otro, lo dirige a la desconcentración, otro a la centralización, otro a la municipalización. Entonces se viven improvisando, cambiando de dirección, y es como una nave sin norte, sin brújula. Y eso es bien dañino. Incluso en República Dominicana hubo un caso se había hecho un proceso de evaluación de maestros y pruebas estandarizadas, y vino una ministra y lo arrasó completamente. Entonces esos cambios son tremendos, porque cada nueva dirección que se imprime a un ministerio implica capacitaciones, contrataciones, seminarios, una nueva cultura, ir construyendo un nuevo modelo, y de repente llega un nuevo ministro y te lo cambia de la noche a la mañana. Y a veces esto no ocurre de un cambio de gobierno a otro gobierno, sino a veces dentro del mismo gobierno. Eso yo lo vi ahora. Como actualmente, ¿no? Ahora, dentro del mismo gobierno sandinista han habido varios cambios de timón dentro del Ministerio de Educación. Y cuando yo estuve con el presidente alemán durante un periodo relativamente breve, también vi un cambio de timón dentro de nuestro propio gobierno. A mí me sucedió José Antonio Alvarado.
Entonces, José Antonio Alvarado tenía muchas aspiraciones políticas y él quería que los directores de colegios no fueran nombrados en elecciones democráticas dentro de cada centro, como lo dejamos establecido nosotros, sino quería que el ministro volviera a nombrar a los directores. Porque claro, el ministro que nombra a un director y a un subdirector ya tiene una clientela, se va creando una clientela política. Entonces, no solamente hizo ese cambio, y tengo que entrar en este tipo de alusiones directas personales, pero también desmanteló un equipo como de 40 personas que teníamos encargados de manejar los proyectos del Banco Mundial, del BID, gente bien capacitada para sustituirlos por personas que tuvieran fidelidad política o personal al nuevo líder. Entonces, todos estos cambios son tremendos. No solamente cambia el ministro, cambian los equipos, cambian los textos, cambian la filosofía, cambian ciertos procedimientos. Entonces, lo que es importante en Nicaragua, independientemente de si Miguel de Castilla, nosotros, etcétera, pensamos distinto o parecido, es que logremos un consenso nacional de hacia dónde debe marchar la educación. Y yo soy optimista al respecto porque nosotros en Nicaragua ya logramos un gran consenso en el área económica. Izquierda y derecha coinciden en que Nicaragua debe tener libertad de cambio, debe tener estabilidad macroeconómica, es decir, no se debe imprimir papel moneda sin respaldo. Debemos de tener una política de tratados de libre comercio con el resto del mundo. Debemos de apoyar al sector privado. El sector privado es la llave, el motor del crecimiento de la economía. Todo eso son coincidencias bien importantes en el plano económico. ¿Por qué cree que no se ha logrado en la parte de educación? Entonces, si lo logramos en economía, ojalá lo pudiéramos también lograr en educación. Y ojalá pues que podamos hablar, que haya, por lo menos yo le concedo al asesor presidencial de Castilla, que es de los pocos ministros del país que por lo menos escriben, por lo menos expresan su pensamiento, porque con el anterior ministro realmente yo le tengo aprecio a la señora Raude, pero nunca le vimos mayores expresiones de su política en público. Entonces es un hermetismo tremendo. Y en una sociedad democrática es importante que todos lo discutamos. Refiriéndonos nuevamente a esto de que el ministro escribe y que casualmente hace algunas semanas se refería a usted y a otros varios exministros, les decía a los viudos de la autonomía escolar, ¿usted tiene las mismas consideraciones hacia él acerca de su política de trabajo? ¿Qué cree que significa que él regrese? ¿Qué implica el regreso de Castilla al Ministerio de Educación? ¿Cómo lo mira? Bueno, yo temo que implique un retroceso hacia el centralismo. Porque una de las cosas que la autonomía él la identificó como un sistema de cobro, lo cual es falso. La autonomía permitía en los colegios que hubieran convenios entre los padres de familia y la dirección del colegio y los docentes a fin de establecer cuotas voluntarias, que eran bien modestas, 10 córdobas, 20 córdobas, 15 córdobas, y no se podía excluir a ningún niño si no pagaba ese dinero. No era cierto que se le iba a cerrar las puertas. Yo no conozco un caso que se le haya cerrado la puerta a alguien porque no tenía los 10 pesos. Pero eso no era lo importante de la autonomía. Lo importante es que se crearon consejos en cada colegio integrados por docentes y padres de familia. Normalmente eran 3 o 4 docentes y 3 padres de familia y un representante estudiantil. Y este consejo decidía a qué profesores contratar, a quiénes despedir, a quiénes promocionar. Podía decidir su política de exámenes y manejaba con independencia su presupuesto, el cual se le pasaba al colegio en función del número de alumnos que tuvieran. Y vimos que esto producía muchos ahorros, más eficiencia y tenía muchas virtudes. Una de las virtudes que tuvo este sistema de elegir los directores localmente es que se despolitizó el sistema escolar bastante. Una de las grandes satisfacciones que yo tuve, y lo narré en mi artículo, es que como yo continué de ministro bajo el gobierno de Alemán durante un año y un poco más, yo tuve la oportunidad, al darse este cambio de gobierno, de ver cómo se trataba de politizar de nuevo todo. Comencé a recibir llamadas por teléfono de altos personeros del gobierno liberal diciéndome: ve Humberto, te quería recomendar a fulano de tal, que es un activista del partido que estuvo buenísimo en la campaña electoral, a ver si lo nombrás director del Instituto de Oriente. Y otra llamada: ve Humberto, fíjate que te quiero recomendar a fulano de tal porque es un liberal de primera, ¿no? Entonces yo les decía: mire, le digo, lo siento mucho, yo quisiera hacerlo, pero yo ya no soy el que decide quién va a ser director de colegio, ya no los elige el ministro, ellos son electos localmente, en forma democrática.
Para terminar, señor Belli, me gustaría preguntarle acerca de lo que usted cree que implica toda esta improvisación, todo este cambio y al final esta mala herencia al final de los diferentes gobiernos de no tener consistencia en el trabajo. ¿Cómo impacta ya en un alumno sentado en una escuela, en un aula de clases? ¿Cómo termina impactando en la educación ya materializado, ya siendo más tangible en lo que recibe el alumno en su colegio, en su centro escolar? Bueno, es que para que un alumno pueda mejorar, tiene que mejorar la docencia. Y para que un docente pueda mejorar, tiene que seguir ciertos lineamientos, ciertos entrenamientos, ciertas capacitaciones, cierta mística. Si esto se sustituye de un currículum por otro, pues eso ya interrumpe ese flujo. Y el alumno lo grave es que si el alumno, digamos, en la educación las cosas están concatenadas. El contenido de segundo grado tiene que ser consistente con el del tercero y el de cuarto y quinto, porque es como una escalera, donde un escalón está apoyado en el anterior. Pero si el anterior cambia, el otro se queda medio en el aire. Entonces, no se ha hecho un análisis a fondo pues, de las implicaciones que esto tiene, pero evidentemente interrumpe, descoordina, atrasa y evita pues de que alguien se vuelva, digamos, maestro, especialista, potente en una determinada habilidad, porque eso requiere tiempo. Para uno volverse maestro y experto en algo requiere práctica y tiempo. Y eso es lo que a veces no hay, porque hay muchas interrupciones. ¿Cuál es el futuro que usted ve para este Ministerio de Educación? ¿Perdón? ¿Le mira algún tipo de triunfo ahora que regresa de Castilla? ¿Cuál cree que sea el futuro del actual sistema que está manejando el gobierno? Bueno, de nuevo, yo temo pues que Castilla vuelva al sistema centralista, porque los gobiernos autoritarios les gusta el control político de todas las instituciones. Entonces no les gusta que los directores de colegios sean electos popularmente en cada centro, porque se les escapa de las manos. Ellos quieren nombrar a la gente de su partido, aunque no tengan la competencia necesaria. Entonces tengo temor, porque esa ha sido una característica fuerte de este gobierno, el autoritarismo, el centralismo y el nombramiento politizado. Ahora, ojalá que eso no sea así. En el lado positivo, yo veo que el gobierno, el Ministerio de Educación, bajo la ministra Raude y en particular bajo los anteriores viceministros, lograron firmar con el Banco Mundial un programa de ayuda de más de 60 millones de dólares que con otros complementos de la Unión Europea y otras fuentes llega a los 100 millones de dólares para mejorar la educación, y se están centrando en mejorar los años de preescolar, mejorar el currículum, la capacitación de profesores. Es decir, hay aspectos muy positivos y todos estos aspectos se podrían maximizar si hubiera más consenso y si el gobierno se preocupara por poner a la cabeza del Ministerio de Educación la gente más preparada de Nicaragua. Eso es importantísimo. Un ministerio gigantesco que maneja mucho y no puede ponerse en manos que por unos cuantos meses, por unos cuantos años. Sería bueno cierta continuidad, mucho profesionalismo y consenso para que haya una aprobación nacional de la política. Gracias por habernos acompañado en este espacio aquí en La Hora. Ha sido de mucha utilidad para nosotros, la teleaudiencia, también conocer un poco mejor cómo trabaja un Ministerio de Educación, cómo eso impacta también en la realidad de la educación en los centros escolares de nuestro país. Así que gracias por el tiempo y bueno, nosotros vamos a continuar con más después de esta pausa.